buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento, la hora y en el lugar en que estén viendo mi video. En especial le mando saludos a mi profesor María del Carmen Palafox Córdoba, que nos está impartiendo la materia de delitos en particular, y a mis compañeros de la sección 81. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es María Zaira Torres Zúñiga, soy de la sección 81 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y estoy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En este video les vamos a explicar, serían como los elementos jurídicos de dos delitos muy importantes dentro del derecho penal, en las cuales son el delito de violación y el delito de robo calificado. Este análisis lo realizo con base en las sentencias revisadas del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como en las lecturas y videos recomendados en las cuales nos recomiendan a nosotros en el campus virtual Nicolaita. Para entender mejor correctamente cada caso, voy a explicar los 5 elementos fundamentales que se analizan en el derecho penal, en los cuales son los hechos, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y finalmente la individualización de la pena. Ok, vamos a ver dos casos. El primer caso es delito de violación y el segundo caso es el delito de robo calificado. En el primer caso, que comentamos anteriormente que fue delito de violación, primero voy a hablar del delito de violación, el cual forma parte de los delitos contra la libertad y seguridad sexuales. El primer elemento sería hechos. En estos términos generales, el delito de violación ocurre cuando una persona realiza un acto de cópula con otra persona utilizando ya sea violencia física o moral y sin su consentimiento. La violencia física consiste en el uso de la fuerza para someter a la víctima, mientras que la violencia moral se refiere a amenazas, intimidación o presión psicológica que obligan a la persona a ceder al acto sexual. Es importante destacar que la víctima puede ser cualquier persona, sin importar su sexo, ya que la ley protege la libertad sexual de todas las personas. El segundo elemento es la tipicidad. Ahora bien, la tipicidad significa que el hecho cometido encaja exactamente con lo que la ley describe como delito. En el caso de la violación, el hecho será típico cuando se cumplan dos elementos principales. Primero, que exista cópula, es decir, la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. Y en segundo, que este acto se realice mediante la violencia físico-moral y sin el consentimiento de la persona. Cuando estos dos elementos se acreditan, la conducta coincide con lo que establece la ley penal. El siguiente elemento es la antijuridicidad. La antijuridicidad significa que la conducta es contraria al orden jurídico. En este caso, la conducta es claramente antijurídica porque la ley prohíbe cualquier acto sexual que se realice mediante la violencia o sin su consentimiento. Además, en este tipo de delitos no existe ninguna causa legal que pueda justificar esta conducta, por lo que se considera completamente ilícita. Siguiente elemento, culpabilidad. Después de analizar la culpabilidad, que se refiere a la responsabilidad personal del autor del delito, en este caso, el agresor actúa con dolo, es decir, con la intención consciente de realizar el acto sexual utilizando violencia o intimidación. Esto significa que la persona tenía la capacidad de entender que su conducta era ilegal y que aún así decidió realizarla. El siguiente elemento es individualización de la pena. Finalmente, cuando el juez determina que el delito existió y que el acusado es responsable, se procede la individualización de la pena. Esto significa que el juez determina la sanción concreta tomando en cuenta varios factores como súper importantes. En este caso sería, por ejemplo, la gravedad del delito, las circunstancias en que ocurrió, el daño causado a la víctima y las características personales del responsable. Con base en estos elementos, el tribunal establece la pena correspondiente. Vemos el siguiente caso, que lleva por nombre delito del robo calificado. Ahora voy a explicar el segundo caso, que corresponde al delito del robo calificado, el cual pertenece a los delitos contra el patrimonio. Primer elemento,
hechos. En el caso analizado, el imputado interceptó a la víctima en la vía pública. Posteriormente utilizó violencia o intimidación para obligarla a entregar sus pertenencias. Entre ellas eran dinero en efectivo y un teléfono celular. Después de cometer el robo, el agresor huyó del lugar. Posteriormente, la víctima presentó la denuncia ante el Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente y llevó el caso ante el tribunal. Siguiente elemento, tipicidad. La tipicidad en el delito de robo se configura cuando una persona se apodera de un bien mueble ajeno sin el consentimiento de su propietario. En este caso, el delito se considera un robo calificado, porque se cometió mediante violencia o intimidación contra la víctima, lo cual agrava la conducta. Por lo tanto, el hecho encaja plenamente en la descripción del delito establecida ante la ley penal. El siguiente elemento sería la antijuridicidad. La conducta también es antijurídica, ya que el derecho penal protege al patrimonio de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que nadie tiene derecho a apropiarse de los bienes ajenos sin su autorización, y mucho menos mediante violencia. Por esta razón, el acto es contrario al orden jurídico. El siguiente elemento es la culpabilidad. En este caso también existe culpabilidad, ya que el autor actuó con dolo, es decir, con la intención de apoderarse de los bienes de la víctima. El responsable tiene la capacidad de comprender que su conducta era ilegal, pero aún así decidió cometer el robo. Y por último está la individualización de la pena. Finalmente, el juez determina la pena considerando como que varios factores, como por ejemplo la violencia utilizada, el valor de los bienes robados, las circunstancias de los delitos y los antecedentes del responsable. Con base en estos elementos, el tribunal puede imponer pena de prisión, multa y la reparación del daño a favor de la víctima. Bueno, a todo esto te voy a dar una conclusión. En conclusión a todo esto, lo que yo te comenté es de que el análisis de estos casos nos permiten entender cómo el derecho penal estudia los delitos a partir de diferentes elementos jurídicos. Primero, se analizan los hechos. Después, se determina si encajan en la ley mediante la tipicidad y posteriormente se analizan si la conducta es antijurídica. Luego se estudia la culpabilidad del autor y finalmente el juez realiza la individualización de la pena. Este proceso que nos permite que las decisiones judiciales se basen en un análisis jurídico o completo, objeto y justo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación te haya permitido comprender mejor los elementos jurídicos que integran los delitos de violación y el robo calificado, así como la forma en que los jueces analizan estos casos dentro del sistema penal. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bonita noche. Hasta luego. Chao.